sistema de coordenadas en R3 son tres ejes fundamentales que son perpendiculares entre sí, pero que ellos se dimensionan en el espacio. Cuando nosotros graficamos puntos en R2, contábamos con dos ejes perpendiculares entre sí, un vertical y un horizontal, llamado XY. Llamábamos abscisa al eje de la X y llamábamos ordenada al eje de la Y. Sin embargo, en R3 vamos a contar con tres coordenadas. ¿Por qué? Porque ya el plano va a contar con una tercera coordenada que en la realidad representa una altura. Y vamos a representar un plano vertical que antes nosotros lo consideramos Y, ahora lo vamos a llamar Z. Veamos. Entonces tenemos este plano. Ahí tenemos el eje al cual nosotros llamaremos el eje de la Z. Aquí colocamos una saeta al final, porque eso indica que va hasta el infinito, porque se prolonga, ¿ok? Bien. Ahora vamos a trazar uno que se traslada hacia la derecha a partir del punto inicial del vector Z de acá, ¿verdad? Vamos a ver. Veamos. Vamos a ver. Ese es el eje Z. Este es el eje Z, lo vamos a mover un poquito. Lo vamos a arrastrar un poquito. Bueno, ok. Después lo movemos. Ellos tienen que interceptarse. Y luego un eje que lo vamos a trasladar en forma diagonal para poder visualizar que son tres dimensiones. Entonces prácticamente este eje que nosotros vemos, vamos a hacer cuenta y caso que el plano que está entre el verde y el azul es el piso de nuestra casa. Y que la línea roja es una de las esquinas de las paredes que nos representa la altura de nuestro salón de clase, por ejemplo. Entonces, este es uno de los ejes que nosotros, este es uno de los planos que vamos a necesitar para ubicar puntos en R3. Por eso se llama R3, porque pues, con él vamos a contar con tres dimensiones. Ahora, estos ejes también tienen su parte positiva y su parte negativa también. Por ejemplo, el eje Z generalmente lo dibujamos de manera punteada y va hacia abajo. Va hacia abajo. Hacia abajo, lo que sucede es que el eje Z, nosotros la parte negativa siempre la calculamos o la trazamos de manera que quede un poco punteada para simular el que es pues la parte negativa. Entonces le hacemos unos cortecitos, le hacemos unos la hacemos como que fuera una línea discontinua. ¿Ok? Así de esta manera. Negativo. La parte negativa es la que va hacia abajo. Punteada, discontinua. Lo mismo para la X. Entonces, para la X, la parte negativa va al contrario, opuesta, en dirección opuesta. Entonces lo hacemos para acá, hacia arriba. ¿Ve? Tiene que ser, si nosotros lo movemos, tiene que coincidir. Si nosotros vemos ahí, no coincide. Él debe de llevar la misma dirección. Entonces lo vamos a mover. ¿Ok? Vamos a mover de manera que coincida y después lo vamos a subir y esa es la parte opuesta del eje de la X. Igual vamos a tratar de marcar su parte negativa de manera punteada, les decía. Entonces, hacemos lo siguiente. Borramos un poco, ¿verdad?
igual que lo que hicimos con el eje Z, para representar que esa es la parte negativa. Ok. Ahora, la parte negativa del eje Y es en sentido contrario, lógicamente. Estamos tratando de hacerlo con el mismo color para saber y no salirnos de ahí de que esa es lo que va en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, igualmente, vamos a hacer, todas parten del origen. Si nosotros lo movemos, si yo lo muevo, verán que no coincide. Él tiene que coincidir. Algo no estuvo bien, lo tengo que mover. Vean. Entonces, ahora sí, trato de que coincida y lo arrastro. Entonces, lo selecciono y lo arrastro hacia la parte contraria, porque me debe de quedar en la misma dirección. Y lo mismo lo voy a hacer punteado. Parece que ahí pasó algo. Vamos a ver. No, está bien. Ok, y esa es la parte negativa de las Y. Entonces, ahí tenemos nosotros un plano en R3. Ahora bien, aquí ya tenemos nosotros trazado nuestro sistema de coordenadas rectangulares. Ya comentábamos que el eje vertical prácticamente es el eje Z, que tiene una parte positiva y tiene una parte negativa. Que el eje horizontal totalmente es el eje de la Y, que tiene una parte positiva y que también tiene una parte negativa, y que el eje que tiene como forma diagonal, que es una forma para representarlo de manera perspectiva, es el eje de la X. Si nosotros nos imaginamos, hacemos cuenta y caso de que prácticamente lo que nosotros tenemos acá, esto es el piso de nuestra habitación, por así decir, que este es una de sus paredes y que esta es la pared frontal. Entonces acá tenemos una esquina de nuestra habitación o de nuestra aula de clase, ¿ok? Entonces por eso es que es en R3 en 3 dimensiones. ¿Cómo ubicamos puntos? ¿Cómo ubicamos terna? Tenemos este ejemplo. El punto A, 1, 2, 3. Entonces nosotros vamos a hacer un recorrido a partir del origen. En el caso del punto, vamos a mover este punto para acá para que lo tengamos acá cerca, visible, acá, exactamente acá. Vamos a suponer entonces vamos a suponer que es el punto 1, 2,3 el que vamos a mover. Entonces, ¿cuál es el movimiento que nosotros vamos a hacer a partir de acá del origen? Como X me indica que es una unidad en X, 2 unidades en Y y 3 unidades en Z, ¿qué quiere decir esto? Un pasito diagonal, 2 pasitos izquierda o derecha, en este caso como es positivo o derecha, y 3 pasitos hacia arriba, que si este es negativo sería hacia abajo, pero como es positivo es hacia arriba. Entonces, ¿cómo es el movimiento? A partir del origen vamos a movernos una unidad sobre X, porque así me lo indica la primera coordenada, y llegamos hasta acá. Luego 2 unidades a la derecha. Recuerden que la segunda componente me manda a hacer un movimiento izquierdo o derecho como la posición de la Y. Pero dice 2 unidades. Acá yo no tengo que marcar porque fácilmente deslizo mi lápiz y así que tengo una unidad. Pero las 2 unidades de Y, en la dirección de Y, significa que con la misma regla que yo medí para dar 1, 2, 3, 4 unidades en Y, con la misma regla voy a dar 2 unidades hacia la derecha, paralelo a Y, en la misma dirección de Y. Y es horizontal, entonces tengo que hacer una traslación horizontal, pero que mida 2 unidades. No voy a cometer el error de poner un punto acá y otro acá porque aquí dice 2 y otro acá porque aquí dice 3. No, es un movimiento que hago exactamente cuando me dan una dirección que me dicen 1 cuadra al este, 2 al sur y 3 no sé dónde más. Entonces eso es lo que nosotros hacemos, por eso no nos regresamos al punto de origen. Entonces mi primer movimiento, ya les decía, es desde acá hasta el 1, hasta la primera unidad de X, porque dice que 1 para X. A partir de aquí voy a medir 2 unidades de las mismas que yo tengo señaladas,
en Y. Vamos a movernos aquí a la parte que mida 2 unidades. 2. Esas son 2 unidades de Y. ¿Ok? Entonces aquí me va a ocasionar un problema. Vamos a ver. Vamos a hacerlo a la par. Vamos a hacerlo a la par porque lo que nosotros necesitamos es la medida. Eso es lo mismo. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver. 2 unidades. Ahí está. 2 unidades. Vemos acá 2 unidades que medimos sobre el eje de la Y o paralelo a Y. Estamos haciendo porque lo que únicamente nosotros queremos es la misma medida que tiene Y, la misma. Ahí. Entonces esa línea, esa de Y, que se esconde siempre en el otro eje, me trae problemas para trasladarlo. Bueno, vamos a hacerlo acá. Ahí sí creo. Vamos a ver. Nada, no se puede, nos está traicionando la maps. Vamos a hacerlo más separadito porque lo que quiero nada más es la longitud. Ahora sí, ok.